Buenos días a todos, soy Ses y hoy vamos a hacer juntos un resumen del universo de Beyond Good and Evil, desde sus inicios hasta hoy. Puede que hayas llegado a este vídeo de muchas formas. Puede que te interese el universo de piratas espaciales que se ve tan interesante en los artes conceptuales y trailers animados. Puede que solo quieras saber por qué hay tanto hype alrededor de una secuela de un juego de hace tanto tiempo. O simplemente ya conozcas todo esto y solo quieras saber algunos secretos y curiosidades nuevas sobre el mundo de Beyond Good and Evil, o quieras que tus amigos lo conozcan para que disfruten de este universo tanto como tú. Vengas de donde vengas, este vídeo es para ti. Vamos a dar un repaso al primer juego, de dónde salió y por qué nos cautivó con su mundo y personajes. Una vez que tengamos bien asentados las bases, pasaremos a hablar de lo que se sabe hasta ahora de Beyond Good and Evil 2, o BGE2 para abreviar, esta segunda parte que ha tardado tanto en llegar. El 11 de noviembre de 2003 se estrenó un juego llamado Beyond Good and Evil. Yo por aquel entonces tenía 9 años y era un gran aficionado a los juegos de Rayman. Así que al ver el tráiler de este nuevo título de Ubisoft, todas las piezas encajaban en un juego que iba a ser de mi gusto. Plataformas, combates, descubrimiento y el humor característico de Michel Ancel, el director de ambos juegos. A pesar de todo esto, no lo jugué hasta que en 2016, 8 años más tarde, Ubisoft regaló el juego por su aniversario, y claro, la nostalgia me invadió, así que tuve que jugarlo por fin y subirlo al canal haciendo una serie explorando su mundo y conociendo a sus personajes. Que por cierto, si tú aún no lo has hecho, aquí arriba te dejo la lista de reproducción con todos los capítulos para que me acompañes en esta aventura. También dejo el enlace en la descripción. En sus inicios el juego salió para todas las consolas del mercado y para PC, y más tarde se hicieron adaptaciones en HD para la siguiente generación, por lo que su historia se alarga hasta estos días. Es más, puedes hacerte con él por unos escasos 2 euros en la página de Ubisoft, no tienes excusa. Una vez dentro de la aventura del primer juego, nos presentan a Jade, o Jade, la joven de pelo verde a quien controlamos durante toda la historia, y que vive plácidamente en su faro en el planeta Ilis, rodeada de niños medio humanos, medio animales, que han perdido a sus padres a causa de las abducciones de los Domf, los malos de la película. La acompaña Cerdi, o Peig, un simpático cerdo bípedo con un humor desternillante, al que Jade llama Tío Cerdi, a pesar de que es un cerdo. La historia se sitúa en el año 2435, en un planeta que mezcla la ciencia ficción y los híbridos humanos con cultura y arquitecturas actuales. La historia empieza cuando los Domf atacan el faro de Jade, y al intentar activar los escudos, la empresa energética te corta la luz por no haber pagado las facturas, resultando en un desastre para los niños ya que las secciones alfa, encargadas de proteger el planeta, llegan tarde y no son de ayuda. A partir de aquí, tu misión será conseguir dinero para rescatar y cuidar a los niños. Deberás sacar fotos para el Señor de Castellac, un misterioso hombre con bigote y traje que está interesado en las especies autóctonas. Tras completar su contrato, descubres que todo era una prueba. El Señor de Castellac es realmente el jefe de Iris, una organización rebelde que tiene por objetivo desenmascarar a las secciones alfa y para ello necesitan a una reportera, Jade. Resulta que las secciones alfa no son lo que aparentan. En Iris te cuentan que trabajan con los Domf en sus oscuras artimañas para acabar con la humanidad. Y es que al parecer, todas las desapariciones que ocurrían en Ilis habían sido gracias a que las secciones alfa hacían la vista gorda con los Domf, que solo querían a esos pobres habitantes para extraerles la esencia vital. Evidentemente esto no lo puedes permitir, así que de ahora en adelante tu misión será usar tus habilidades como reportera para documentar el engaño que se está llevando a cabo y hacer justicia. Por el camino, además de todos los integrantes de Iris, conocerás a H, un agente doble de las secciones alfa que trabaja en secreto ayudando a Iris. Te acompañará durante gran parte del juego, ya que en un determinado momento las secciones alfa capturarán también a Cerdi y solo contarás con la ayuda de H para rescatarle y salvar al mundo. Cosa que te va a costar porque en principio H tiene amnesia. Pasarás por escenarios de acción, plataformas, combate con enemigos enormes y con agentes de las secciones alfa. Tendrás que entrar en sigilo por bases secretas enemigas para hacer fotos de las cosas más extrañas que te puedas imaginar, combatir en naves espaciales en el espacio y finalmente derrotar al comandante de las fuerzas Domf. Toda una aventura, todo ello acompañado de una atmósfera de personajes adorables, híbridos de todos los tipos, humor inolvidable y unos escenarios que no te cansarás de revisitar. Como por ejemplo el Taller Mamago, un lugar regentado por rinocerontes rastafaris medio humanos donde podrás mejorar tu nave espacial a ritmo de reggae. Pero el juego se acaba. Has visitado todos sus rincones y conocido a todos sus personajes, y además está ese final después de los créditos donde Cerdi no está del todo bien. Pero no se anuncia una segunda parte, parece que se han olvidado del juego. Hasta ahora, 16 años más tarde, estamos descubriendo poco a poco todo lo que tiene preparado Ubisoft para la segunda entrega de Beyond Good and Evil 2.
Parece que el tono va a ser algo más adulto, se trata de una precuela que sucede algunos años antes del juego que se estrenó en 2003. Vamos a tener todo un sistema solar para explorar, el Sistema 3, y podremos crear nuestro propio personaje híbrido para convertirnos en piratas y hacernos con una tripulación que nos ayude en nuestras misiones, ya sean amigos o personajes del juego. A mí desde pequeño me ha encantado One Piece, así que todo lo que sean piratas me parece bien, y si además lo juntas con uno de los juegos con los que más he disfrutado explorando su universo, mejor que mejor. Los desarrolladores, además, han prometido que los personajes serán tan carismáticos como en el primero, y que podremos encontrarnos con algunos que ya conocemos, como Cerdi, por ejemplo, pero se verán algo así. Y los del taller Mamago algo así. Mejor, ¿verdad? Pero si queréis saber todo lo que podemos esperar de este juego, estoy haciendo una serie repasando todos los anuncios sobre las mecánicas del juego y su historia en este canal. Así que si no quieres perderte nada, suscríbete, activa las notificaciones y sígueme en Instagram, Twitter y Discord. Comparte este vídeo con tus amigos para que conozcan este maravilloso universo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y adiós.